Yo me definiría como un antropólogo del derecho, ¿no? Que ejerce la abogacía, que ejerce la antropología, pero que más allá de estar situado en la academia, que es donde estoy, desde donde trabajo, soy una persona que ha aprendido derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas, de sus luchas, de sus procesos de resistencia, porque lo que sí también debo de decir es que yo me hice abogado en esos procesos. Yo antes de participar en esas luchas no litigaba, no me dedicaba a la academia, al estudio, a escribir, a estudiar todo lo que hacemos en la academia, pero la necesidad justamente de la seguridad, de la falta también de abogados que llevaban este tipo de procesos, pues un día también en Michoacán nos topó en la cara, ¿no? Y justamente a partir de ahí es que hemos venido construyendo pues todo esto, todos estos conceptos, todas estas ideas, y a partir de ahí aprendí a litigar. Por eso creo que nosotros, porque no solamente soy yo, hemos aprendido con saberes populares que nos hacen tener estrategias quizás muy heterodoxas en el campo jurídico. Y pues bueno, eso yo me definiría así. Bueno, yo creo que el uso contrahegemónico del derecho es una categoría, ¿no? Es una referencia que la podemos ubicar en una amplia y rica tradición de estudios críticos del derecho que nos hablan del uso alternativo del derecho, el uso estratégico del derecho, el uso político del derecho, y dentro de eso hablamos del uso contrahegemónico del derecho, ¿no? En términos generales, pues hablamos de que se usa el derecho a partir de la conciencia de que, en principio, el derecho estatal es un instrumento que ha servido para normar, para regular y para controlar, vamos a decirlo así, a los grupos subalternos, que el derecho en sí mismo, digamos, está cruzado por distinto tipo de violencias coloniales, clasistas, patriarcales, etcétera, y que están escondidas, emparedadas, y que entonces es necesario justamente primero focalizar eso para entenderlo y partir desde ahí para utilizarlo, para revertirlo en favor de los sectores oprimidos. El uso contrahegemónico del derecho se distingue también, además, creo yo, de otras expresiones porque incorpora dentro de el arsenal y de esa conciencia, digamos, crítica y la pluralidad de los derechos, el pluralismo jurídico, ¿no? Pero no solamente como prácticas, sino como conocimientos. Y eso creo que es muy importante para cuando hablamos de uso contrahegemónico del derecho. Es decir, los otros derechos, las justicias indígenas, en nuestro contexto, en México, en América Latina, no solamente son prácticas, tienen detrás de sí conocimientos, algunos anclados a sus territorios y otros anclados a sus experiencias de lucha y resistencia con el propio derecho estatal e incluso con el derecho colonial. Y hay formas, por ejemplo, que yo encuentro muy claras en los procesos que terminan siendo muchas veces el coco en el activismo de derechos humanos, ¿no? Ganamos sentencias, pero después los procesos de ejecución se nos caen y no logramos en realidad cumplir la demanda que la gente con la que trabajamos nos pide. Todo queda en un documento legal que está muy bien, pero que después si no trasciende, pues ahí se nos atora. Entonces, las comunidades indígenas, creo que su experiencia de resistencia, de lucha, han logrado también dentro de estas ideas de otras justicias, de otros derechos, entender que el derecho es un proceso continuo que parte antes, durante y posterior al proceso judicial y se hacen intervenciones políticas durante esos tres momentos. El derecho austral condensa los anteriores, ¿no? Para mí es una innovación teórica que yo estoy proponiendo, ¿no? A partir de nuestra experiencia y que intenta dialogar justamente con otras categorías un poco más cimentadas en la academia crítica, como el derecho insurgente. El derecho insurgente es una categoría que propusieron juristas críticos brasileños, los abogados populares, como comúnmente se les llamó, en el que nos hablan de que hay un derecho que no es el derecho que mantiene el status quo, sino un derecho que subvierte el status quo a partir justamente de su radicalidad política. Yo lo que pongo, digamos, en contraste con ese concepto, con la idea del derecho austral, es que justamente ese derecho que transforma, como las experiencias de autonomía, de autogobierno indígena que me ha tocado trabajar con las comunidades de Cherán y otras tantas, es un derecho que se construye en manera dialógica, que no es la genialidad de un abogado,
que no es el jurista que piensa solo y a partir de su conocimiento, sino que se nutre de distintos sures, ¿no? Aquí pensamos el sur como una metáfora de las luchas y de las resistencias de los pueblos oprimidos, que aportan también conocimiento, experiencia a los abogados, a las abogadas, para justamente construir estrategias legales, digamos, más robustas, más imaginativas, menos normales, si me permites la expresión, que son las que generalmente logran transformar las cosas. Entonces, el derecho austral, esta referencia al sur, implica justamente que ese derecho que permite la transformación social no es producto únicamente del conocimiento de los abogados, del conocimiento técnico del derecho, sino que abreva mucho de la experiencia y del conocimiento popular, de resistencia, milenario, de los pueblos y de otros grupos, no nada más de los pueblos. Entonces, muchos de nuestros casos, muchos de nuestros procesos que hoy defendemos en derechos humanos tienen ese componente, pero no está visibilizado. También hay un problema de injusticia epistemológica, ¿no? Generalmente los jueces, los abogados, bueno, los tribunales, las organizaciones no gubernamentales, nos quedamos con el crédito del caso. Pero ese caso generalmente se construye, como yo lo digo, de muchos saberes, de la suma de muchos esfuerzos, y creo que para mí el concepto de derecho austral es importante para poner por delante eso. Yo creo que, bueno, nosotros también hemos hablado justamente de una idea que hemos venido trabajando, que le llamamos la esquizofrenia legal, ¿no? Al menos, nosotros desde donde trabajamos con los pueblos y las comunidades indígenas, desde ese lugar en el que nos situamos, observamos que el derecho estatal cada vez es más heterogéneo y contradictorio. Encontramos, por ejemplo, en nuestra experiencia, criterios muy distintos, criterios jurisprudenciales muy distintos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por ejemplo, que ha trabajado ya varias veces el tema de autogobierno, de autonomía, de consulta, con los criterios de la Suprema Corte. Pareciera que interpretan dos textos constitucionales completamente distintos, mientras que uno ha potenciado, ha ampliado, digamos, este derecho, la Suprema Corte pues lo ha minimizado hasta la fecha, ¿no? Lo mismo encontramos en regulaciones, en leyes. El choque a veces entre la Constitución y los tratados internacionales, que ya también ha sido en muchos ámbitos descrito y explicado, etc. Pero también diferencias entre leyes subnacionales, ¿no? Por ejemplo, nuestra regulación cuando empezamos estos procesos en Michoacán en materia de pueblos indígenas era diametralmente distinta que Oaxaca. Y entonces, porque Oaxaca que tiene una tradición de usos y costumbres mucho más antigua, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede explicarse que pueblos indígenas dentro del propio Estado mexicano tengan algunos más derechos en una entidad y esos mismos derechos no puedan ejercerse en otras entidades federativas? Entonces, nosotros hablamos de esquizofrenia legal porque nos parece que es necesario entender que en la experiencia de los oprimidos, un poco citando a Walter Benjamin en sus tesis de la historia, el derecho estatal no se presenta como algo ordenado y como algo coherente, no, sino justamente como algo heterogéneo, deshilachado, si me permites la expresión, y que a partir de ahí uno tiene que navegar ese archipiélago, ¿no? Que tiene que navegar o trazar o caminar ese laberinto. Es más una idea laberíntica en la que uno tiene que justamente mediante la imaginación jurídica recurrir a los referentes, a los espacios, a las jurisdicciones, a los cuerpos normativos que permitan darnos más oportunidad en la lucha que estamos emprendiendo. Han sido las luchas las que nos han permitido teorizar y proponer conceptos, más que al contrario, que los conceptos nos hayan pretendido explicar. Partimos de una idea que es fundamental. Dicen varios pensadores, varios autores, podría citar varios, pero bueno, que la condición para que podamos transformar nuestra realidad social, sobre todo de los sectores que han sido excluidos, marginados, oprimidos, tales como los pueblos indígenas, es que representemos el mundo desde nuestra posición. Si no somos capaces de representar el mundo desde nuestro lugar, es decir, desde los pueblos oprimidos, excluidos, etc., no vamos a ser capaces de transformarlos. Por eso la tarea de reconceptualizar, reteorizar el derecho es también fundamental, ¿no? Yo diría que en ese sentido, las luchas que me ha tocado a mí acompañar
han tenido como característica central justamente que se han producido en contextos de violencia, de inseguridad, de injusticia, de despojo. Ese ha sido el común denominador. Creo que las experiencias de autonomía en Michoacán, a diferencia de las de Chiapas, de las de Oaxaca en otros tiempos, han tenido como característica justamente la captura del Estado, la violencia, la inseguridad. Y en este sentido, justamente el derecho, el uso contrahegemónico del derecho, se ha convertido, además obviamente de la organización comunal de los propios pueblos, el uso contrahegemónico del derecho se ha convertido en una salida de paz, en una también, en un medio, en un instrumento de que una experiencia de rabia, de inconformidad, de explosión social, no se desborde, sino que se encauce hacia un proyecto de paz, de derechos, de democracia, que creo que es lo que deseamos, y creo que desean también las comunidades, al menos con las que me ha tocado trabajar, ¿no? Entonces aquí una cosa que ha sido muy interesante es justamente cómo el derecho logra también encauzar esas demandas de seguridad contra el despojo, contra la violencia, pero también quizás reparar algunas cosas, exclusiones principalmente, a las que han estado sometidos históricamente los pueblos indígenas. Y creo que el derecho en nuestro caso ha jugado ese papel. Bueno, en Michoacán, creo que el caso de Cherán es muy importante, es un referente que no podemos, justamente saltar, sobre todo por dos razones, ¿no? Cherán, digamos, es la comunidad purépecha del pueblo más grande de Michoacán, también más extensa y la única que tiene la calidad de cabecera municipal, de capital de municipio. Todas las demás comunidades son más pequeñas y no tienen ese rango político administrativo. En Cherán el movimiento se produce principalmente por dos cosas: el despojo del bosque y la inseguridad, ¿no? La actividad impune de una célula del crimen organizado en la comunidad. En ese sentido, hay dos, creo, movimientos que nosotros siempre decimos van paralelos y que nos demuestra que la movilización política organizativa no está peleada con la movilización jurídica. Por un lado, la comunidad, frente a esa situación, decide desconocer al gobierno municipal, desarmar a la policía municipal, porque justamente la actuación de esta célula del crimen organizado se hacía en complicidad del gobierno municipal, no era una situación ajena. Entonces, pues ya no hay confianza. La comunidad decide tomar la seguridad en su propia mano, por decirlo así, recurriendo, eso sí, a diferencia de las autodefensas o de otros procesos que también tuvieron vida en Michoacán, a sus formas organizativas tradicionales. Es decir, por ejemplo, la comunidad, a través de sus asambleas, que es la autoridad máxima en las comunidades indígenas, por lo menos de Michoacán, eligió a los jóvenes que iban a estar encargados de la seguridad dentro de los propios pobladores de la comunidad. Y lo articuló a una comisión que se le llamó Comisión de Honor y de Justicia, que fue integrada también por comuneros. Entonces, la seguridad y el derecho, en su versión, digamos, de pluralismo jurídico, lo hicieron los propios comuneros y comuneras de Cherán. Por eso hablamos de que hay también conocimiento, de que hay una epistemología del sur en esas formas. No solamente son prácticas, sino que también son capacidades de innovación. Imagínate tú, frente al crimen organizado, la capacidad de innovar, porque eso, pues si bien tiene antecedentes en la comunidad, no existía como tal o como se elaboró. Entonces, por una parte se hace ese movimiento y por otra parte se busca a los abogados, en este caso es como nosotros llegamos al proceso de Cherán, para reivindicar derechos de autonomía y de autogobierno. Y son caminos que van caminando paralelamente y en comunicación, ¿no? Es decir, nosotros nos toca hacer un trabajo de representar a la comunidad hacia afuera de la comunidad, pero la propia comunidad se organiza para mantener el orden, la seguridad interna. Esa primera experiencia, digamos, no logramos completamente cerrar el vínculo, ¿no? Porque, bueno, pues, para empezar, pues no existían los precedentes que ya hoy tenemos, ¿no? Ese caso nos tocó apenas, pues, que se pudiera reconocer el derecho a autogobernarse de la comunidad y que pudiera trascender del esquema del ayuntamiento
su estructura de gobierno, sino ir hacia una estructura comunal en la que pues ya tenía reconocida el derecho a la seguridad, ¿no? Sin embargo, los procesos más nuevos, que son justamente de comunidades que allá les llamamos tenencias encargadoras del orden, que son, digamos, poblaciones que entran dentro de los pueblos subordinados a la cabecera municipal, son submunicipalidades, están subordinados al presidente municipal y al ayuntamiento. Ellos no tienen reconocida la atribución de la seguridad. Como comunidad, constitucionalmente, quien tiene esa función es el ayuntamiento. Entonces ahí sí nos ha tocado hacer una operación jurídica mucho mayor, porque esto que comento de Cherán ha sido análogo en distintas regiones. Pongo el caso, por ejemplo, de los pueblos otomís y mazahuas, también con los que he trabajado en Michoacán, en una región distinta a los purépechas. Ellos hace apenas 5 años enfrentaron una crisis de seguridad muy fuerte, y también derivado de un enfrentamiento en el que hubo decesos, decidieron desarmar la policía, no dejar entrar más a la policía, y ellos tomar la seguridad en sus manos. Reivindicar al mismo tiempo su derecho a autogobernarse, y nosotros hicimos esos procesos para que lo lograran. Y afortunadamente, por un precedente también que logramos en 2016 en la Sala Superior, se logró que el Tribunal Electoral reconociera que las comunidades indígenas, dentro de este derecho a autogobernarse, se les puedan transferir funciones del ayuntamiento para que sean las propias comunidades que lo ejerzan. Una de esas es la seguridad. Y a partir de ahí, tanto en Zitácuaro como en las comunidades purépechas, como en la costa náhuatl, que son las 3 grandes regiones de pueblos originarios en Michoacán, ¿no? Las regiones purépechas, que están en el centro del estado, las regiones otomís y mazahuas, que están a mitad del camino de Morelia y la Ciudad de México, y los pueblos náhuatl, que están en la costa de Michoacán, pues han venido, digamos, empleando estos mecanismos, y la seguridad ha sido una de las cuestiones que primero toman en sus manos, por decirlo así, y después hemos logrado que con esta transferencia de funciones mediante procedimientos legales, primero litigios y ahora ya mediante leyes, puedan hacerse cargo de la seguridad. En Michoacán ha cobrado mucha fama una palabra que le llamamos cuaricha, que es los custodios en lengua purépecha. Entonces ahora, a la par de las policías, existen las cuaricha, o los cuaris, ¿no? Que son una estructura de seguridad comunal. Bueno, también ahora hablamos de seguridad comunal y no seguridad pública, porque entendemos que son dos cosas que, si bien se parecen, no son lo mismo. Igual también se dice, la cuaricha no es ser la policía, porque los cuaris en las comunidades tienen funciones que van más allá de estar parados con una pistola o de enfrentarse, digamos, a grupos delictivos, sino que también tienen funciones sociales, ¿no? Tienen que estar al servicio del pueblo, etcétera. Son electos en asamblea, digamos, su proceso de confianza, más que tener un diploma o una academia de policía, es la propia comunidad. Y todo a la par se va haciendo una cuestión que también se vincula con la democracia, con la participación política de las propias comunidades en sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, es así como, creo yo, se vincula, y nosotros finalmente hemos logrado también una reforma muy importante a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad de Michoacán, en donde ahora se reconoce también a la seguridad comunal y a los cuarichas. El problema o el reto que enfrentamos hoy, al menos en esa situación, es en todo el proceso de acreditación y, digamos, de acceso a todos los requisitos y demandas que te piden el Secretariado Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública, los permisos de portación de armas de fuego de la Sedena, etcétera, para poder lograr que encajen bien esos modelos, ¿no? Implican muchos, digamos, escalas de derecho, muchas instituciones, pero pues en eso estamos nosotros. Bueno, mira, yo creo que una muy importante, es decir, que creo que es además una cosa que tiene que ver con la propia antropología, ¿no? Que hay otra manera, o existen ya en la práctica otras maneras de enfrentar el problema, ¿no? No es un tema fácil, porque la seguridad pues es quizás el aspecto principal de todo el país, de toda la sociedad, incluyendo los pueblos originarios y la sociedad en general.
y que les ha llevado, por ejemplo, a estas comunidades grandes sacrificios, porque pues han tenido a veces que parar su vida, ¿no? Los jóvenes han dejado de, a lo mejor, pues de trabajar en el campo, algunos estudiar, para dedicarse más ahora al tema de la seguridad. Pero creo que yo diría que para empezar que existen otras formas, que no es cierta este argumento de que es la única manera. Yo creo que para empezar eso diría yo. Después, una lección que para mí me parece fundamental y que para mí también radica justamente la verdadera interculturalidad y a lo que ahora llamamos la descolonización, es que podemos aprender de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de que los pueblos son los que tienen que aprender, además de sus lenguas, de sus conocimientos, ir a la universidad, aprender inglés, aprender castellano, etcétera. Eso es lo intercultural muchas veces en nuestra sociedad. Pero nosotros, ¿qué aprendemos de ellos? Muchas veces, aunque nos ahora ya reivindiquemos con orgullo a las culturas, a la diversidad, etcétera, pensamos muchas veces que las soluciones pueden venir de casi cualquier actor, menos de los pueblos indígenas, porque inconscientemente o conscientemente los seguimos pensando como sujetos atrasados que tienen mucho que decirnos para estos grandes problemas. Imagínense la seguridad, el gran problema nacional. Y yo creo que a pesar de que sus experiencias son fragmentarias, son a pequeña escala, evidentemente una comunidad, la seguridad de una comunidad no se va a comparar con la seguridad nacional, eso es cierto, pero sin embargo eso no nos debería de hacer desechar, digamos, esas experiencias, porque más allá del tamaño, más allá de la escala que implica resguardar una comunidad, a resguardar un estado, un municipio, un país, estas prácticas, por ejemplo, de confianza, estas prácticas de democracia, de reconocimiento hacia los cuerpos de seguridad, estas otras funciones de las policías que no necesariamente se restringen al campo de la seguridad, también reconstituyen nuestro tejido social, que es también otra de las cosas que está gravemente lacerada por el tema de la inseguridad, ¿no? Creo yo que, yo lo he argumentado así en Michoacán además, que este tema del reconocimiento de los cuerpos de seguridad comunal no solamente se ha convertido en una alternativa con sus debilidades, con sus contradicciones, pero que ha mejorado la seguridad de las comunidades indígenas, sino que también nos permite atender un problema de explosión histórica que tenemos como país, como sociedad, como Estado, en el cual, pues, por mucho que se dice y se habla, todavía seguimos teniendo una concepción muy monocultural. Cuando hablamos, por ejemplo, de derecho, los abogados, hablamos del derecho estatal generalmente. Lo demás, todavía muchos de nuestros colegas siguen pensándolo como una cuestión de usos y costumbres o otras cosas. Cuando hablamos de democracia, hablamos de una sola democracia, que es la democracia de partidos políticos. Pero lo otro lo invisibilizamos, ¿no? Y cuando quizás también hablamos de procesos de seguridad, habrá que distinguir también esto, que hay comunidades en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, con distintos contextos jurídicos que están dándose seguridad, no de ahora, también, eso es la verdad. O sea, ahorita quizás una de las cosas interesantes es cómo está entrando en el derecho estatal estos procesos de reconocimiento y cómo está sucediendo una serie de quiebres también en la política pública y en la legislación, pero que también nos ofrecen, pues, herramientas, creo yo, interesantes para pensar que quizás esta proximidad, esta pertinencia cultural, el respaldo social, porque hay una cosa que quiero decir aquí que creo que es importante. Cuando en una comunidad indígena se presenta una situación de crisis de seguridad fuerte y están abandonados, los cuaris, la cuaricha, es solamente el primer cuerpo, pero la gente sale a defenderlos. Así hay un enfrentamiento, se activa lo que ya se le llama el rondín comunitario, y ahí todos son cuarichas, toda la gente es cuaricha. ¿Qué policía tiene esa confianza en nuestro contexto? Muy poca. O sea, que más bien ves la policía y piensas que a lo mejor más bien te va a hacer algún mal a ti, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que tendríamos que aprender, porque también necesitamos confiar en nuestras instituciones. Claro, ¿cómo vamos a confiar con la situación en la que tenemos, ¿no?